aquí teníamos la situación, ¿verdad? Hay tres fuerzas. La fuerza A, que es una tensión. Tensión es cuando se jala algo. Eso se llama fuerza de tensión, la que se genera. Hay una tensión de la fuerza A que está hacia arriba en ángulo debido a la dirección que tomó la pelota. Una fuerza B que tira horizontalmente, ¿ah? Tirada hacia un lado. Cuando dice hacia un lado es en sentido horizontal, ¿no? Tira horizontalmente y hay una fuerza C que corresponde al peso. Hay tres fuerzas que convergen en este punto, ¿ah? Y a partir de ese punto nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre. Recuerde que un diagrama de cuerpo libre es un sistema de ejes X, Y, donde se trazan las fuerzas como vectores, como flechitas, observando el ángulo que están formando. Aquí es donde yo quiero que usted ponga toda su atención, porque hay tres fuerzas involucradas. El asunto es el siguiente. Lo que le vamos a dedicar más atención es la fuerza A, que es donde observo que tienen alguna dificultad en entender. Pero miren, las fuerzas se trazan como vectores, es decir, aquí yo tengo la fuerza B, voy a dejar la A de último. Aquí tengo la fuerza B que está dirigida sobre el sentido horizontal, es decir, sobre el eje X exactamente. Tengo la fuerza C que está dirigida en sentido vertical, o sea, exactamente sobre el eje Y está dirigida hacia abajo. La fuerza C es el peso de la pelota. Y tengo la fuerza A que está formando un ángulo de 30 grados con la pared vertical. Ahora, ahí es donde quiero que pongan atención. Hay que identificar los ángulos de cada fuerza. Con la fuerza B no hay ningún problema porque los ángulos de los vectores se miden desde el eje X positivo. Quiero que recuerde eso. Los ángulos de los vectores se miden desde el eje X positivo. Entonces la fuerza B, su ángulo es 0 porque está exactamente sobre el eje X positivo. No tiene ningún ángulo a partir de eso. La fuerza C, su ángulo es de 270 grados. ¿Por qué? Porque si observamos la fuerza C es esta flechita que está aquí. No se mira la C, pero esta flechita es la fuerza C. ¿Sí? Y tiene un ángulo de 270 grados. ¿Por qué? Porque si medimos desde el eje X de aquí para llegar al eje vertical son 90, para llegar al eje X negativo son 180 y para llegar al eje Y negativo, otros 90 serían 270 grados. La fuerza C tiene un ángulo de 270 grados. En esas dos fuerzas creo que no hay mucha complicación. El pequeño problemita está con la fuerza A. Fíjese, hay dos formas de determinar el ángulo en la fuerza A. Yo quiero que usted recuerde dos conceptos básicos de trigonometría que le enseñó su profesor Byron Starr. Yo quiero que recuerde lo que le enseñó Byron en trigonometría. Dos cosas sencillas. La primera es que los ángulos alternos internos que están en una diagonal comprendida entre dos rectas paralelas son iguales. ¿Ah? ¿Eso qué quiere decir? Usted tiene aquí el eje y digamos que esta línea aquí es la pared. Esta línea vertical que está aquí en la pared. Entonces tiene dos líneas verticales paralelas. Si usted sabe que este ángulo que está de la fuerza con respecto a la pared es un ángulo de 30 grados y aquí hay un ángulo alterno interno, este vale 30 grados también, porque si están dentro de dos paralelas y este vale 30, este de este lado vale 30. Esa es una forma de encontrar lo que vale este ángulo desde el eje X hasta el vector A, vale 30 grados. La otra forma, y ahí quiero que usted mire la flechita del cursor, por favor, espero que usted esté viendo la flechita del cursor porque le voy a ir señalando algunos puntos. Entonces, la otra forma es la siguiente. Usted conceptualiza de que esta es la pared vertical. Esta línea está, digamos, simulando lo que es la pared vertical aquí. Entonces, aquí está la fuerza y aquí se está formando el ángulo, este ángulo de 30 grados con respecto a la pared vertical. Este ángulo es de 30 grados. Lo que usted debe saber es que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Eso se lo enseñó Byron en trigonometría. La suma de los ángulos internos en un triángulo siempre va a ser 180 grados.
Entonces vea esto. Si aquí tiene 30 grados, si usted está viendo el cursor, yo le estoy señalando aquí 30 grados. Significa que para llegar a la línea horizontal, usted debe completar 90 grados, porque entre la línea vertical y la línea horizontal hay 90 grados. Repito, si de aquí para acá tiene 30, entonces este debería valer 60. Este que está aquí arriba de la flechita, para llegar a la línea horizontal superior, vale 60. ¿Por qué? Porque aquí hay un ángulo de 90 grados. Si usted se da cuenta, estas dos líneas son perpendiculares, vertical, horizontal, 90 grados. Entonces, aquí hay 30, significa que aquí hay 60. Ahora nos quedamos analizando este triángulo superior, este triángulo que está formando aquí en lo que le estoy mostrando en el cursor. Este es un triángulo que se formó. Conocemos que este ángulo vale 90 grados, es un ángulo recto, vale 90 grados. Y si los tres valen 180, quiere decir que entre este y este de esta esquina valen 90 entre los dos para que sumen 180. Entonces aquí tiene 90. Si aquí tiene 60, este de aquí, de la flecha A para el eje X, debe valer 30. Es una segunda forma de confirmarlo. El ángulo de aquí vale 30 grados. ¿Por qué? Porque es alterno a este, que vale 30 grados de igual manera. En resumen, hay 30 grados hacia la línea vertical. Entonces, aquí tiene este ángulo un valor de 30 grados. Pero como los ángulos de los vectores no se miden hacia el eje vertical, sino que se miden hacia el eje horizontal positivo, entonces le sumamos otros 90 grados que hay aquí. De manera que el vector A, que es esta flechita, es el vector A, va a tener un ángulo total de 90 más 30. ¿Qué ángulo va a tener el vector A, Abner Coy? 120. 120 grados, correcto. ¿Por qué? Porque hacia el eje vertical tiene 30, pero yo no mido los ángulos hacia el eje vertical, sino los mido hacia el eje horizontal positivo. Entonces, 30, 90, la fuerza A, o sea, el vector A, tiene un ángulo de 120 grados. Entonces ya identificamos los ángulos de los tres vectores. El vector B tiene un ángulo de 0 grados. El vector A tiene un ángulo de 120 grados y el vector C tiene un ángulo de 270 grados. De las tres fuerzas, dos coinciden con un eje. La fuerza B coincide con el eje X positivo y la fuerza C coincide con el eje Y negativo. Dos de las fuerzas coinciden con un eje. Y hay una fuerza que no coincide con un eje, que es la fuerza A. A esas fuerzas que no coinciden con un eje, como en este caso la fuerza A, hay que trazarle sus componentes. Es decir, se traza una línea perpendicular y se traza la componente AY. Se traza una línea perpendicular vertical y se traza la componente AX. Repito, hay tres fuerzas, A, B y C. Se determinan los ángulos de cada una. La fuerza A tiene 120 grados, la fuerza B 0 grados y la fuerza C 270 grados. Luego las fuerzas que no están en un eje directamente se trazan sus componentes. En este caso la fuerza A no está directamente en un eje, entonces se traza su componente en X y su componente en Y. Hasta ahí llevamos el problema ahorita. Me he tardado porque he estado explicando eso, pero usted no se tarda demasiado en hacer esta solución. Bueno, luego que ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, les pregunto, ¿hay alguna pregunta con respecto al diagrama? ¿Puede preguntar? Todavía no hemos terminado el problema, incluso vamos a hacer varios. No hoy, pero siempre el tema. Pero hasta aquí tenemos el diagrama. Si hay preguntas, usted la puede hacer en el camino hoy. Bueno, luego que ya hicimos el diagrama, lo que nos toca hacer es una tabla de fuerzas. Bueno, dos cosas. Solo una fuerza conocemos, la fuerza C, que vale 100 newtons. La fuerza A no conocemos su valor y la fuerza B tampoco conocemos su valor. Pero como hemos trazado la componente AX y AY, dejamos definido cómo se expresan esas componentes. AX va a ser A por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo está formando A? 120 grados. Entonces, AX es A por coseno de 120. Y AY es A, el valor del vector, por el seno de 120. Eso ya lo sabíamos. Para encontrar una componente, se multiplica el valor del vector por el coseno del ángulo, en el caso de la componente en X,
y por el seno del ángulo que forme en el caso de la componente Y. Eso es algo que usted ya sabe. Ya lo hicimos. Bueno, entonces ahora sí vamos a generar una tabla de fuerzas. Quiero que usted haga la tabla de fuerzas, que no solo la mire en la presentación, aunque vaya a tener la presentación al final, haga su tabla de fuerzas en su cuaderno. Entonces, una tabla de fuerzas nos ayuda a resolver problemas de fuerzas. Básicamente va a tener 4 columnas. Ahí haga la tabla con 4 columnas. En la primera columna usted va a colocar las fuerzas que están actuando. ¿Qué fuerzas están actuando en esta situación? En la segunda columna, el ángulo que forma cada una de esas fuerzas. ¿Qué ángulo está formando con respecto al eje X positivo? En la tercera columna va a poner la componente de esa fuerza en el eje X. Y en la cuarta columna, la componente de esa fuerza en el eje Y. Va a tener entonces una tabla con 4 columnas. Filas, depende cuántas fuerzas estén involucradas. Aquí tenemos 3 fuerzas más una fila que coloqué para la sumatoria. Entonces, ahí hay 4 filas libres. Bueno, voy a hacer algunas preguntas para que usted vaya conmigo. Vamos a ver, Alejandra Flores, ¿cuántas fuerzas están actuando en ese problema? Y si usted las puede identificar de alguna manera. Actúan 3 fuerzas, Ajá, ¿cómo las identificamos? A, B y C. Correcto. ¿Cómo las identificamos o cómo las representamos? Actúan 3 fuerzas, dice Flores. ¿Está en lo correcto? Y también me dijo que las identificamos por A, B y C. Eso es correcto. Su totalidad. Ahora le voy a preguntar a alguien que esté cerca de Alejandra. A Juchan César. A Juchan César le voy a preguntar qué ángulo forma la fuerza A, qué ángulo forma la fuerza B y la C. Perdón, las 3. El ángulo del vector sería 120. Ajá, El siga. del B que sería 0 grados y el ángulo del C sería 270. Correcto. Entonces sí estamos en sintonía. Estamos bien ahorita. Entonces tenemos estas 3 fuerzas A, B y C. El ángulo de la fuerza A es de 120 grados. El ángulo de la fuerza B es 0 grados. Y el ángulo de la fuerza C es 270 grados. ¿Sí? Ahí vamos bien. Ahora vamos despacio en el resto. Tendríamos entonces que colocar, ahí aparece, pero yo lo voy a explicar de todas maneras, tendríamos que colocar la componente de cada fuerza tanto en X como en Y. Entonces, para la fuerza A, que tiene un ángulo de 120 grados, su componente va a salir cuando usted multiplique A por el coseno de 120. Lamentablemente ahorita no sabemos cuánto vale A. Sí sabemos cuánto vale el coseno de 120, pero yo lo puse así expresado para que usted supiera de dónde vamos a obtener este valor. Entonces, para la fuerza A, su componente en X va a ser A por coseno de 120. Recuerde que A hasta este momento es un valor desconocido. Y la componente de la fuerza A en Y va a ser A por el seno de 120. Ahora para B y para C, regresemos a ver las componentes. ¿Sí? Para B, usted sabe que todo la fuerza B está sobre el eje X. ¿Cuál sería su componente en Y? Voy a preguntarle a Andy Galvez. Dígame, ¿cuál es la componente en Y del vector B? Sería 0. Y en X, su primera respuesta está correcta. Y en X, ¿cuál sería la componente de B? No se sabe. Sí se sabe, es B. No se sabe cuánto vale, pero sí lo que valga B, eso todo va en X. Toda la fuerza B está sobre el eje X. O sea, la componente de B en X es B misma. ¿Ah? Si B vale 1000, pues 1000. Si B vale 10, pues 10. B va a ser su componente en X. De la misma forma le voy a preguntar ahora a
Brandon Abril. Brandon Abril, para el vector C, ¿cuál es su componente en X y cuál es su componente en Y? En Y sería 270 ingeniero por... Ah, no, No, perdón. ese es el ángulo, pero siga. La componente sería C por el seno de 270. ¿Y cuánto sale eso? Opérelo con su calculadora. ¿No conocemos C, ingeniero? Ah, claro que sí. Es la única que conocemos. Las que no conocemos son A y B, pero C sí lo conocemos. Dígame, Kushum Winter, dígame cuánto vale C y cuál sería la componente de C en Y y en X. C vale 270 y su componente en X sería... No, C no vale 270, ese es el ángulo. 100. Correcto, C vale 100 newtons. 100. Entonces hay que sacar la componente aplicando la fórmula. Si usted multiplica 100 newtons por coseno de 120, ¿cuánto le da? Ahí con su calculadora, 100 por coseno, perdón, no es de 120, es de 270. 100 por coseno de 270, ¿cuánto le da? Porque el ángulo de C es 270. Calculadora en mano. ¿Cuánto? A mí me dio 0. 0. Y en Y sería C por el seno de 270. Fernando también me dijo 0. Gracias, Fernando. Menos 100 me dio a mí. Correcto, está operando muy bien. Entonces regresemos a nuestra tabla. Ahora sí, regresemos a nuestra tabla. Voy de arriba para abajo para que usted entienda hoy. Entonces, tenemos que para la fuerza A lo dejamos indicado. La componente en X vale A por coseno de 120. Eso sí, no sabemos cuánto vale A. Y la componente en Y vale A por seno de 120, que es su ángulo. No sabemos cuánto vale A. Vamos con B. En B tenemos la situación de que su ángulo es 0, porque está sobre el eje X positivo. Su ángulo es 0. Entonces, cuando usted multiplica, para sacar la componente en X, multiplica B por coseno de 0. El coseno de 0 da 1. Agarra su calculadora y saca coseno de 0 y me dice si da 1 o no. Entonces, coseno de 0 es 1. 1 por B, que es el valor de la fuerza, me da B. No sé cuánto valga, pero B es la componente en X. Era lo que ya habíamos visto gráficamente, que todo el vector B va sobre el eje X. Por eso la componente de B en X es propiamente B. La componente en Y es 0. ¿Por qué? Porque B no tiene ninguna vertical, es horizontal. Pero usted puede comprobar con la fórmula. Cuando usted dice B por seno de 0, usted observa que el seno de 0, agarre su calculadora y calcula seno de 0. El seno de 0 es 0. 0 por cualquier valor me va a dar 0, ya sea 1000 o 1.000.000, cuando usted lo multiplica por 0 le da 0. Entonces, cuando usted multiplica seno de 0, que da 0, por B, B por 0, me da 0. Por eso es que matemáticamente usted puede comprobar esto. Ahora vamos con el vector C. El vector C tiene un ángulo de 270 grados. Para encontrar la componente en X, usted lo puede ver gráficamente que no tiene componente en X, porque el vector C, que es el peso, está verticalmente. Entonces no tiene componente en X. Pero lo puede comprobar en la fórmula matemática. Usted dice 100 newtons, que eso sí vale C, esa fuerza sí ya conoce su valor. 100 newtons por coseno de 270, cuando usted multiplica 100 por coseno de 270, le da 0. Y cuando usted multiplica 100 por seno de 270, no sé si le da este valor, ¿alguien me lo confirma? Y da eso, Inge.
Sí da eso, da menos 100 newton. ¿Por qué da menos 100? Gráficamente usted puede ver que porque ese vector está en el eje Y negativo. Por eso da menos 100. ¿Ah? Pero matemáticamente, si usted le aplica la fórmula y usted sabe que el valor de C es 100 y lo multiplica por el seno de 270, entonces le va a dar menos 100. Le agarra su calculadora y hace esa prueba. ¿Sí? 100, que vale C, por el seno de 270 da menos 100. Entonces ya pusimos en la tabla de fuerza las fuerzas, el ángulo y la componente de cada una de las fuerzas. Completamos la tabla aplicando la primera condición de equilibrio. ¿Y qué dice la primera condición de equilibrio? Dice que la suma de fuerzas en X debe dar 0. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted suma esta, más esta, más esta, el resultado debería ser 0. Y suma esta, más esta, más esta, es decir, suma las fuerzas en y el resultado debe dar 0. Por eso, aunque no conozcamos cuánto vale A y cuánto vale B, sí sabemos que esta suma es 0 y que esta suma es 0. ¿Por qué sabemos eso? Porque el cuerpo está en equilibrio, está en reposo, está suspendido. ¿Sí? Entonces, repito, no sabemos el valor de las fuerzas, pero sí sabemos que la suma de estas fuerzas da 0 y que la suma de estas fuerzas da 0. ¿Ah? Entonces, a partir de ahí empezamos a resolver las fuerzas que no conocemos. Podemos empezar por X o por Y. Preferimos empezar por el factor que tenga menos incógnitas. La parte que tenga menos incógnitas que resolver, preferimos empezar por esto. Aquí en esta suma tenemos dos incógnitas. No conocemos A y no conocemos B para operar esta suma. Pero aquí en esta suma solo tenemos una incógnita. No conocemos A y todo el resto de la suma sí lo conocemos. Por lo tanto, es más fácil empezar diciendo que la suma de fuerzas Y es 0. Es decir, empezar por este lado y no por este. De todos modos, tenemos que hacer las dos. Tenemos que operar las dos sumas, pero se recomienda empezar por el factor que tenga menos incógnitas, menos valores desconocidos. ¿Sí? Entonces yo digo, voy a usar una ecuación que me diga que la suma de fuerzas en Y es 0. ¿Qué quiere decir? Que voy a sumar esta, más esta, más esta, y al resultado le voy a poner 0. A por el seno de 120 más 0 menos 100 newtons, porque es una suma algebraica, va con toicino, menos 100 newtons igual a 0. Este 0 que está sumando ahí ni le pone ni le quita, ¿va? Ese se puede eliminar. ¿Ah? Un 0 que suma no hace nada. Entonces, usted sabe cuánto es, aunque no sabe cuánto es A, sí sabe cuánto es el seno de 120. Por favor, alguien que me diga cuánto es el seno de 120. Vamos a ver, Emerson Chávez, ¿cuánto es el seno de 120? Si no estoy mal, serían 0.87. Sí, gracias. Entonces lo podemos aproximar, ¿verdad? 0.87. Aquí lo pusieron como 0.86 porque hicieron mal la aproximación, pero esto puede dejar como 0.87. Gracias, Fabián. Entonces, tal vez va a variar un poquito los decimales Quiero que usted vaya haciendo las operaciones. Tal vez va a variar un poquito porque aquí en lugar de usar 0.87 usaron 0.86. Pero digamos 0.86 por A es esta parte. Menos 100 newtons. ¿Por qué? Porque el 0 ya lo quité. Entonces, 0.86A menos 100 newtons igual a 0. ¿De dónde salió el 0.86? Es el seno de 120 que está multiplicando A. Entonces, el factor que tiene incógnita lo deja usted de un lado de la ecuación y el factor que no tiene incógnita lo deja del otro lado de la ecuación. Entonces dice menos 0.86, o si usted quiere, menos 0.87A es igual a 100 newtons. El que estaba restando aquí pasa del otro lado con signo positivo. Con signo negativo aquí, el menos 100 pasa positivo al factor de la derecha. Y entonces ahí ya podemos resolver A, porque A simplemente este 0.86 que lo está multiplicando lo pasamos dividiendo del otro lado. Y decimos que A va a ser 100 newtons dividido 0.86. 0.87 si usted lo operó así. Entonces A da aproximadamente, según la aproximación que usted haya hecho, 116.27 newtons.
Usted se puede quedar con otros decimales según haya operado su aproximación. Ya encontramos cuánto vale A, que era una fuerza desconocida. ¿Cómo lo encontramos? Aplicando esta ley, que dice que la suma de estas fuerzas da 0. Como ahí la única incógnita era A, hicimos la ecuación y despejamos para A. Ya que tengo A, me voy a este otro factor para encontrar B. Ya es mucho más fácil. Entonces planteo la segunda ecuación, que dice que la suma de fuerzas en X es 0. ¿Ah? Y entonces yo digo, si la suma de fuerzas en X es 0, significa que A por el coseno de 120 más B más 0 me va a dar 0. A por coseno de 120 más B más 0 me da 0. O sea, esta suma yo la igualo a 0 según la primera condición de equilibrio. Sustituyendo A, porque coseno de 100, porque A ya lo conoce usted, aquí lo encontró. Tal vez usted tenga otro valor cercano por la aproximación. Entonces usted ya sabe cuánto vale A y cuánto vale coseno de 120. A, que es 116.27, por coseno de 120, que usted me confirma si es menos 0.5, si no usted me dice la corrección ahí. Más B, este 0 no le quita ni le pone, es igual a 0. Confírmeme alguien el coseno de 120. Sí, es menos 0.5. Gracias, oye. Gracias. Entonces ya hacemos esta multiplicación. Menos 0.5 por 116.27 me da menos 0.58. Perdón, menos 58.14 newtons. Es esto de A por coseno 120, ya da menos 58.14. Más B, que B es desconocido, lo ponemos como más B es igual a 0. Ahora, términos desconocidos los dejamos de un lado de la ecuación y términos conocidos los pasamos al otro lado con signo opuesto. Eso significa que B vale 58.14 newtons. Y, magia, ya encontramos las dos fuerzas que desconocíamos. Ahora ya conocemos las tres fuerzas involucradas. C vale 100 newtons, B vale 58.14 y A vale 116.27. ¿Cómo lo hicimos? Realizando un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Bajo la condición del problema, poniendo los vectores con sus ángulos en un diagrama XY, resolviendo las componentes para aquellos vectores que no estuvieran en un eje en forma directa, haciendo una tabla de fuerzas en que colocamos las fuerzas, sus ángulos y la componente en X y en Y, sumando todas las fuerzas en X y todas las fuerzas en Y, igualando esa suma a 0 por la primera condición de equilibrio y resolviendo las ecuaciones que se generan. ¿Alguna pregunta? Ahora sí. Vamos a ver, Escobar. Ingeniero, y si, por ejemplo, los ángulos, usted los operó, por ejemplo, operó el seno de 120, pero Sí. yo solamente en la ecuación no lo operé, sino que ya lo operé al final y me imagino que es más exacto así. No sé si me sé explicar. Así que usted hizo toda la operación en conjunto a la hora de resolver la ecuación. Sí, lo que pasa es que yo lo hice paso por paso para que usted me entendiera, porque si yo le pongo la ecuación y de ahí todos los valores y resuelvo de un solo, algunos se hubieran quedado en el camino. Pero es más exacto evitar las aproximaciones tal y como usted lo dice, ¿verdad? Es más recomendable en algunos casos y más exacto porque aquí apuesto que el valor que le dio a usted varió ligeramente. Y si yo digo, ¿cuál es más exacto? ¿El suyo o el mío? Es más exacto el suyo. Pero, ¿por qué lo hice yo por pasos? Para que fueran entendiendo de dónde sale cada valor. Pero sí se puede hacer, dejar planteadas las operaciones y realizar todas las operaciones en conjunto. El resultado es, como usted lo dice, más exacto. Repito, ¿por qué lo hice yo paso por paso? Y eso me implicó que tuve que hacer aproximaciones, quizá no tan exactas, para que se entendiera de dónde iba saliendo un valor y el otro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es el cuidado y la clave de todo esto? Que usted identifique los ángulos, por favor. Sea pilas. La identificación de los ángulos, usted la puede hacer ayudándose de los conceptos simples que conoce de trigonometría. Básicamente, debe de usar aquello de que
ángulos alternos internos valen lo mismo, ángulos opuestos por el vértice valen lo mismo, cuando hay dos ángulos opuestos por el vértice valen lo mismo, y la suma de ángulos de un triángulo, cualquiera que sea, vale 180 grados. Quiere decir que usted, conociendo dos ángulos, puede perfectamente obtener el valor del tercer ángulo en un triángulo. ¿Alguna otra pregunta? Pregunte, porque ahorita estamos en el tiempo. Si no, vamos a pasar al siguiente, pero hay otro ejercicio. Pero sí me interesa que este quede claro. Naidelen dice, ¿cómo dedujo que el ángulo de B era 0? Bueno, el ángulo de B es 0 por la interpretación básica que se hizo al inicio del ejercicio. Al inicio del problema, el problema, para entenderse, debe estar complementado con la figura. Si no está la figura y solo el planteamiento, va a ser un poquito más difícil entenderlo. Por eso yo les entregué la figura, pero en algunos casos la figura la debe hacer usted. En este caso era la primera vez y básicamente el problema no estaba totalmente explicado. Se termina de explicar en la propia figura, en el propio bosquejo se termina de explicar el problema. Ahora, yendo a la pregunta en sí, que dice cómo determiné que el vector B tenía un ángulo de 0. Porque cuando dice que es tirada hacia un lado, si no da ningún ángulo, quiere decir que tirada hacia un lado, quiere decir jalada hacia un lado. Y jalada hacia un lado es jalada horizontalmente. Significa que esta fuerza B que estaba tirando hacia un lado estaba en sentido horizontal. Cuando yo la coloqué sobre el sistema de ejes XY, lógicamente conservé el criterio de que esta fuerza, de nuevo, la fuerza B, la tenía que colocar en sentido horizontal. Eso significa que estaba sobre el eje X positivo. Y si está sobre el eje X positivo, su ángulo con respecto al eje X va a ser 0. No hay ningún ángulo de inclinación ni hacia arriba ni hacia abajo. Está totalmente horizontal. Ahora alguien pudo haberme dicho, si hubiera dibujado al revés la figura, si no me hubieran dado la figura y yo la hubiera dibujado de la misma forma, pero en sentido inverso, es decir, hubiera puesto la pared a la derecha y hubiera puesto el tirón hacia la izquierda, pues entonces la fuerza A hubiera quedado a la derecha y todo se complementa y equilibra y el resultado hubiera sido el mismo. Eso sí, entonces la fuerza B hubiera tenido un ángulo de 180 porque hubiera estado del otro lado. Pero la fuerza A no hubiera tenido un ángulo de 120, sino hubiera tenido un ángulo de 60 básicamente, ¿va? ¿Ah? Entonces ahí se complementan las cosas. No importa si usted dibujó del lado izquierdo o del lado derecho la pelota, que si conservó el criterio de los ángulos, el resultado debió de darle lo mismo. O sea, es mucho más fácil en esa forma, como la plantea la figura, pero pudo haberse resuelto en forma inversa si usted no hubiera tenido la figura. Al complementar los vectores, los resultados hubieran dado exactamente iguales. ¿Sí? Entonces dice Cassial, los ángulos se miden en contra de las agujas del reloj. Sí, porque eso ya lo dijimos cuando vimos vectores. ¿Cómo se expresa el ángulo de un vector? Medido desde el eje X positivo en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Estamos hablando de vectores y conservamos el mismo criterio. Entonces, lo que habíamos dicho al principio, lo volvemos a corroborar. Los ángulos de los vectores se miden a partir del eje X positivo en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Bien, y esta fue la solución entonces. La fuerza A vale 116.27 y la fuerza B vale 58.14 newtons. ¿Verdad? Pero lo importante es eso, que usted dibuje las fuerzas como vectores, que identifique los ángulos, que luego haga una tabla de fuerzas, pilas con la tabla de fuerzas. Las vamos a hacer en los primeros problemas. Ya cuando tengamos un poquito de más experiencia, podemos obviar la tabla de fuerzas, pero sí quiero que las hagamos en los primeros ejercicios para agarrar práctica de cómo se plantean las ecuaciones. ¿Sí? Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más?
Veamos este otro ejercicio. En la clase, en la otra sección, se empeñaron en preguntar más, por eso tenía yo la duda de si todavía había dudas con ustedes o no. Pero en la otra sección nos entretuvimos más en preguntas, entonces ya no llegamos a este ejercicio. Pero podemos verlo con ustedes, no hay ningún problema y eso permite ir ejercitándonos un poquito más. ¿Ah? Entonces, este es otro ejercicio que lo vamos a resolver, lo vamos a ver como ejemplo, pero ahí sí yo quiero que usted me ayude a irlo resolviendo, ya con lo que ya sabe. Entonces dice, una pelota de 200 newtons, ahí le faltó la S, una pelota de 200 newtons, cuelga de un cordel anudado a otros dos cordeles, como se muestra en la figura. Y dice, encuentre las tensiones de los cordeles A, B y C. Quizá voy a explicar el problema antes de proceder, antes que procedamos todos a darle solución. Aquí, anudado quiere decir atado o amarrado, si usted lo quiere ver así, ¿verdad? Es una expresión que tiene el mismo significado, ¿no? Entonces, una pelota de 2 newtons cuelga atada o cuelga amarrada en un cordel, ¿verdad? Y cuelga de un cordel y ese cordel está, o esa cuerda, o esa pita, está amarrada a otras dos pitas. ¿Cómo se muestra en la figura? Esta es la figura, perdón, no se había mostrado la figura. Entonces, esta es como quien dice el techo o una viga, si usted quisiera verlo así. Es una barra fija, es un espacio fijo. Esta línea horizontal está representando un espacio fijo. Y de ese espacio es donde cuelgan. Se hizo para mostrar cómo cuelgan los cordeles. Resulta que hay dos cordeles, un cordel A y un cordel B. Y la pelota que está atada a un cordel, ese cordel está amarrado a esos dos cordeles que están en la parte superior. De manera que el sistema se forma de esta manera. Es un problema similar, pero tiene algunas variantes con relación al problema anterior. Entonces, de nuevo, hay tres fuerzas que están coincidiendo o están, ¿cómo le dijera yo? Están todas integrándose en este punto. Bueno, este problema lo vamos a volver a repetir. En que terminamos la clase y lo voy a repetir en la próxima clase. Hay tres fuerzas. Entonces, aquí ese es el punto de estas tres fuerzas. Esta es una fuerza de tensión que tira hacia arriba, la fuerza A. Otra tensión que tira hacia arriba también, formando otro ángulo. Y este es el peso que tira hacia abajo. Tres fuerzas A, B y C. La fuerza A está formando un ángulo de 60 grados con respecto a la línea horizontal. La fuerza B está formando un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. La fuerza C está en sentido vertical hacia abajo. Está representando el peso. Entonces, haga el diagrama y a partir de ahí continuamos en la próxima clase, por favor. Por hoy, les deseo que pasen feliz día.